Muy buenos días a todos. Les quiero dar la bienvenida a este webinar. Ya son las 10 de la mañana, así que quiero darle las bienvenidas y las gracias por su participación en este primer webinar que está desarrollando Tierra Armada Chile. Primero que todo, presentarme. Yo soy Manuel Bernal, yo soy el subgerente de desarrollo de Tierra Armada Chile. Y el día de hoy me acompaña el señor Luis Alvial, quien va a ser nuestro presentador de la charla del día de hoy. Luis es ingeniero de proyectos del área de Ingeniería de Tierra Armada Chile. Él ya ha trabajado hace más de 2 años en la compañía y hoy día les va a hacer la presentación relacionada con el uso de geosintéticos en la ingeniería civil. Además, va a estar como moderador el señor Tomás González, quien va a ser el encargado de hacer todas las consultas, comentarios e indicaciones que ustedes nos hagan llegar por medio del chat al final de esta presentación. Y contarles también de que este es el primer webinar, después van a venir otra serie de webinars, así que les va a llegar la invitación como les llegó por esta charla. Así que muy contentos de poder participar en estas próximas iniciativas que estamos desarrollando de estos webinars técnicos. Sin más palabras, dejo con usted al señor Luis Alvial, quien va a hacer la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Buen día a todos los presentes. Un segundo. Ahí sí, perfecto. Ya. Estamos muy contentos nosotros de realizar este webinar. La idea es aportar conocimiento y ampliar la gama de soluciones con las cuales nosotros enfrentamos día a día los diferentes desafíos que se nos han presentado en la ingeniería civil, tanto en nuestra área en específico, que viene siendo principalmente lo que hace Tierra Armada, muros TEM y estructuras de tierra sobre diferentes tipos de suelo, como también otras oportunidades de negocio y traer la experiencia del grupo en otros ámbitos con respecto al uso de geosintéticos en la ingeniería civil. Sin más que aportar, voy a dar comienzo entonces a lo que sería este webinar. Ahí sí. Entonces, primero voy a partir con una breve presentación sobre lo que es el grupo y quiénes somos. Siempre es bueno para los que ya nos conocen y para quienes no, dentro de los participantes que tenemos, dar una reseña de lo que hace el Grupo Tierra Armada, tanto a nivel internacional como dentro de nuestro país, para dar paso siguiente a lo que son los geosintéticos, sus diferentes funciones y los diferentes formatos en los que los encontramos, aplicaciones de estos en la ingeniería civil, y finalmente pasar a un poco más específico con respecto al diseño en particular de lo que vienen siendo refuerzos basales con geosintéticos o su uso para refuerzo sobre suelos blandos. Y finalmente daremos un ejemplo, una referencia con respecto a un proyecto emblemático de nuestros colegas de Tierra Armada Perú. Entonces, el Grupo Tierra Armada pertenece al grupo de Soletanche Freyssinet. Dentro de él tenemos una serie de empresas hermanas, por así decirle, como lo son Soletanche Bachí, encargado de soluciones de muros de contención y otras soluciones geotécnicas. El grupo de Menard, quien se dedica principalmente a mejoramientos de suelo, compactación dinámica, columnas de módulo controlado, columnas de grava. Freyssinet, que se dedica al desarrollo o construcción de puentes y prefabricados de hormigón. Nubia está encargado de lo que vienen siendo soluciones nucleares. Y finalmente, el grupo de Sixsense, quien se dedica a instrumentación y monitoreo de estructuras de tierra, como podrían ser tanto los muros de contención nuestros, como pueden ser otras estructuras del tipo como presas de relaves, entre otros. Con respecto a nuestro grupo, el cual este año cumple 60 años desde 1963 fundado y con la solución patentada, principalmente por lo que se nos conoce mucho es con respecto a las soluciones tradicionales de muros TEM y los túneles trinchera o bóvedas de hormigón prefabricado.
Sin embargo, el grupo tiene mucha experiencia en otras áreas a nivel internacional, destacándose las áreas de los taludes reforzados que nosotros estamos ahora incluyendo, que vendría siendo la sinergia o relación más cercana con el desarrollo de muros de tierra estabilizada mecánicamente, barreras dinámicas, tema en el cual Manuel se ha estado especializando mucho durante el último tiempo, ha hecho hartas capacitaciones también con el grupo en el extranjero, particularmente en Austria hace muy poco, y mejoramiento de suelos con geosintéticos, que es el segmento en el cual yo llevo trabajando desde principios de este año, y sobre el cual estamos trayendo paso a paso la experiencia del grupo hacia el país. Entonces, con respecto a los geosintéticos, partir como siempre por la definición de la ASTM, son productos planos fabricados de material polimérico, usados con suelo, roca u otros materiales de ingeniería geotécnica como parte de un proyecto, estructura o sistema. Dependiendo de las funciones que cumplan los geosintéticos, los podemos caracterizar en distintas áreas. Cada geosintético puede cumplir una o más funciones dentro de las que aquí se presentan, dependiendo de su materialidad y dependiendo de su forma. Y con respecto a su materialidad, los podemos dividir o los podemos clasificar acorde a la rigidez que estos aportan y que va a ser nuestro parámetro principal al momento de nosotros, por ejemplo, si estamos diseñando geomallas dentro de un suelo y lo queremos reforzar y queremos controlar asentamientos, nos va a interesar mucho la rigidez que pudiéramos obtener de ese elemento y la cantidad de tensión que pueda desarrollar. Entonces nosotros podemos distinguir los materiales hechos de aramida, que van a ser los más rígidos, pasando a los polivinil alcohol, los poliéster, que son el formato más común en el cual podemos encontrar los materiales geosintéticos, polipropileno, y el HDP, el cual principalmente se ocupa dentro de membranas, que es lo que vamos a hablar ahora en breve. Entonces, dependiendo de la forma, la composición o cómo los encontramos, el formato, vamos a distinguir geotextiles, geomallas, geomembranas, celdas, mantas y geocompuestos. Los geotextiles son productos planos y permeables que principalmente se ocupan para separación y filtración de material. En el caso de los muros TEM, nosotros ocupamos geotextiles no tejidos para poder separar el material fino, evitar que se filtre el material fino a través de las uniones de los paramentos de muros TEM y permitir también así la permeabilidad del agua y evitar que se acumule dentro de los muros generando sobrecargas que a nosotros no nos gustaría tener dentro de ellos. Y por otro lado tenemos los geotextiles tejidos, que además de separación y filtración, debido a la urdidumbre con la cual están hechos, permiten aportar también resistencia extra a las soluciones. Los geotextiles tejidos en particular se ocupan para otorgar resistencia, además de separación y filtración, en casos en los que típicamente ocuparíamos geomallas en combinación con ellos. En el caso de las geomallas, nosotros vamos a distinguir dos sistemas dependiendo de el plano de acción de las cargas o el plano en el cual actúan principalmente las cargas. Vamos a distinguir tanto geomallas uniaxiales como geomallas biaxiales. Existen también en el mercado geomallas multiaxiales y principalmente vamos a ocuparlas en el caso de las uniaxiales para refuerzo de estructuras de contención, como por ejemplo los muros TEM, o para refuerzo de suelos en el caso de terraplenes, donde me importaría principalmente reforzar la sección crítica de mi estructura. Y en el caso de geomallas biaxiales, yo voy a estar principalmente ocupando esta solución en el caso de yo encontrarme en la necesidad de reforzar estructuras o fundaciones especiales donde yo quisiera trabajar en ambos sentidos, o por ejemplo, el refuerzo de puenteo de cavidades o socavones en el suelo. Con respecto a las geomembranas, estas son elementos planos cuya principal función o principal característica es la baja permeabilidad que tienen y por lo tanto se ocupan para impermeabilización de superficies, tanto ya sea de canales de riego, como vemos en la imagen de arriba a la derecha, o
en el recubrimiento del fondo de rellenos sanitarios, por ejemplo, o de piscinas. Y esta solución con geomembranas tiene la particularidad de que para poder sellarse se ocupa el proceso de termofusión, a diferencia de lo que vimos anteriormente, que es las otras soluciones, por ejemplo, en geomallas, geotextiles o geocompuestos, donde yo ocupo el traslape de los materiales para poder hacer la unión entre ellos y evitar que se filtre material entre medio. Con respecto a las geoceldas, estos son módulos huecos que me sirven para poder confinar suelos, ya sea suelos finos o granulares, y los cuales los utilizo tanto para hacer mejoramientos de caminos. Yo puedo extender un módulo de geoceldas y rellenar con material como grava, por ejemplo, y así poder asegurar que tenga una cancha pareja y resistente de material bajo mi camino, o también puedo ocuparlas para poder controlar la erosión o desarrollar taludes, por ejemplo. Con respecto a las geomantas, nosotros vamos a encontrar que tenemos tantos geomantas que pueden ser de tipo fibras sintéticas, ¿cierto? O geomantas de tipo naturales, que van a ser biodegradables. Y su principal función es controlar la erosión, y esto lo hace mediante el enraizamiento, perdón, de una capa vegetal encima de nuestra solución, principalmente utilizadas en taludes reforzados o en taludes naturales. Y ahí, aparte, tenemos también imágenes de lo que vienen siendo los Terradike o los bolsas de geotextiles, los cuales sirven para poder realizar diques o estructuras de protección costera mediante el almacenamiento de materiales granulares en su interior. Finalmente, pasándome al tema de los geocompuestos, los cuales son la fijación de dos materiales geosintéticos, por ejemplo, geotextiles y geomallas, con el objetivo de realizar un drenaje planar. En muchas ocasiones nosotros vamos a ver que el geocompuesto se va a llevar a cabo como una solución íntegra entre el geotextil más la geomalla, pero también un tubo o dren corrugado para poder hacer un correcto drenaje de las aguas de un proyecto. Y nosotros, como vemos en las imágenes de abajo, podemos encontrar diferentes formatos en el mercado. Vamos a encontrar tanto geocompuestos que se pueden llevar a cabo con geomallas más geotextiles, como otro tipo que simplemente me propicie el flujo de agua a través de su interior. El geotextil va a cumplir la función de separar todo lo que es el material y evitar que nuestras cavidades se obstruyan con material fino. En tanto, la geomalla va a aportar a través de su formación, su desarrollo, el correcto drenaje de las aguas. Recordarles que las consultas, como mencionamos al principio, las pueden realizar por el chat, y al final Tomás va a hacer una recopilación de ellas para ir resolviéndolas una a una. Entonces, con respecto a las aplicaciones de estos geosintéticos, algunas ya las mencioné, pero me voy a enfocar principalmente a tres temas en particular, que son los que se atacan acá en lo que viene siendo nuestro país y Tierra Armada en cuanto a la aplicación de estos geosintéticos. Uno es ya muy bien conocido, es el recomposición o restauración de caminos o refuerzo de caminos y pavimentos. Por otro lado, vamos a tener el refuerzo de suelos blandos para poder apoyar estructuras de diferentes tipos, tanto estructuras de tierra como pudiesen ser fundaciones especiales de estructuras pesadas. Y finalmente, el control de erosión o mantención de la fachada de estructuras como los taludes, por ejemplo. Entonces, con respecto a los pavimentos y los caminos, también incluyo dentro de esta sección lo que vienen siendo mejoramiento de balastos para ferrocarriles, ¿ya? Vías ferroviarias.
Entonces nosotros las principales funciones que vamos a encontrar al yo incorporar las geomallas va a ser estabilización de la subrasante. La geomalla actúa en el plano crítico o en el plano transversal de mi solución. Yo las voy a colocar generalmente entre la subrasante, que viene siendo mi terreno natural, y la subbase, que es mi primera capa de mejoramiento de un pavimento o de un camino, y va a aportar la estabilidad en el eje crítico. Además, yo puedo hacer la inclusión de geotextiles para poder mitigar el efecto de intrusión de los finos, que corresponde a cuando yo, producto de las cargas cíclicas que tengo en mi camino, ya sea el tránsito de camiones pesados, por ejemplo, me produce que con el tiempo la solución va perdiendo su integridad, ya que el material fino que está en mi suelo de menor calidad, en la subrasante, se va intruyendo producto de estas cargas cíclicas en la base que está encima, o el material mejorado. Y el principal beneficio de incluir estas va a ser incrementar la vida útil del camino al yo poder hacer una distribución más amplia, una mejor distribución de las cargas en el camino. Y si yo hago un análisis, por ejemplo, con lo que viene siendo la normativa de la ASTO, yo voy a encontrar o una de dos, o que puedo mejorar o incrementar, asegurar la vida útil del camino, o puedo reducir el espesor de mi base granular al incluir la geomalla debajo de esta. Entonces, para ser un poco más preciso en cuanto al uso o el posicionamiento de la geomalla en el tema de caminos y pavimentos, yo voy a tener tres formas de reforzar o tres formas donde yo pudiese colocar mis geomallas. Una va a ser sobre las carpetas asfálticas. Aquí yo veo soluciones donde usualmente voy a poder encontrar geomallas del tipo fibra de vidrio, en lo que se ofrece usualmente en el mercado, debido a su gran rigidez, para poder evitar que las grietas que yo tengo en el pavimento se vayan a propagar de nuevo sobre la carpeta asfáltica que yo estoy reconstituyendo. O, si es que lo hago desde el proceso, desde el inicio, voy a aumentar la vida útil o asegurar la vida útil de mi proyecto al agregar estas geomallas en la sobrecapa asfáltica. Luego voy a tener la inclusión de geomallas entre la base y la subbase granular, la cual, al yo colocarla en este sector, me permite o reducir mi espesor de mi base granular o distribuir las tensiones de mejor manera, como se está viendo en la imagen, mediante la teoría de tensión de membrana, que lo que hace es que cuando yo ejerzo las cargas sobre el suelo, la geomalla se deforma y me transmite las cargas de forma más homogénea dentro de su desarrollo, aumentando así el ángulo con el cual yo propago las cargas en profundidad. Y tercero, la inclusión, como había mencionado antes, de las geomallas o geotextiles en la subrasante para yo poder evitar el efecto de la intrusión de los materiales finos de la subrasante en la subbase. O también lo podemos ver en el sentido contrario, la pérdida del material granular de la subbase dentro de la subrasante. En el caso de la subrasante, mencionar, antes de cambiar de diapositiva y pasarme a otra solución, que si yo tengo la intención de asegurar la integridad de mi capa de mejoramiento del camino, tengo la opción de o agregar, en el caso de tener materiales muy finos, o agregar una combinación de un geocompuesto como una geomalla más un geotextil no tejido, que su única función es la de separar y filtrar el material, o puedo agregar un geotextil tejido de alta resistencia, o en el caso, por ejemplo, de caminos, típicamente lo que se ocuparía vendrían siendo geomallas biaxiales o geotextiles tejidos biaxiales, para así otorgar en un solo elemento tanto la resistencia como la separación y la filtración. Con respecto a estructuras de tierra y fundaciones, el principal objetivo de incorporar geosintéticos acá, que también enfocado al uso de geotextiles y geomallas, yo incorporo una única capa en la base de las estructuras en el caso de terraplenes sobre suelos blandos o muros de contención sobre suelos blandos, y yo con esto lo que hago es aportar
una resistencia extra tanto a las deformaciones laterales como al deslizamiento de la estructura y aportar a la estabilización de lo que vendría siendo mis fallas por rotación o hundimiento de la fundación. En cuanto al uso de las geomallas, en el caso de fundaciones especiales, como vienen siendo estructuras como aerogeneradores o torres de energía eléctrica, yo lo que hago es incorporar una especie de intercalación de geomallas más relleno granular para poder así rigidizar mi terreno. El mejoramiento o la capa granular va a ser lo que me aporte la capacidad de soporte extra, en tanto la geomalla va a aportar rigidez a esta capa de mejoramiento para poder así ayudar a homogeneizar los asentamientos de la estructura. Además, mencionar que la incorporación de la geomalla me ayuda a poder reducir ese espesor de mejoramiento. Si yo tuviera, por ejemplo, típicamente, y este es un análisis que se hace con ayuda de la ASTO o elementos finitos, puedo reducir mi espesor de mejoramiento debido a que la geomalla me ayuda a propagar de mejor manera o ampliar el área de propagación de las tensiones en mi capa de mejoramiento. Entonces, como mencioné, tendríamos el tema de la estabilización de las estructuras, la homogeneización de la distribución de las tensiones en profundidad, la mitigación de los asentamientos diferenciales y la reducción del espesor de mejoramiento, el cual es crítico si yo lo veo desde el punto de vista de mis costos de proyecto. Usualmente lo que más me va a tomar va a ser tanto el transporte del relleno como el mismo relleno en sí. Hoy en día, muchas veces lo conversamos acá dentro de la empresa, uno de los factores más críticos en el país es cada vez más estamos viendo falencia o déficit en el tema de los rellenos. Llevar rellenos al norte es complicado, el transporte es todavía aún más complicado y incorporar estos geosintéticos me ayuda a reducir estos costos y también la huella de carbono o el impacto ambiental que tenemos producto de la extracción de los áridos y el transporte de ellos. Finalmente, dentro de los 3 segmentos de soluciones, tenemos el control de erosión. El principal objetivo de la inclusión de los geosintéticos, los cuales se colocan en la fachada de las estructuras, es proteger las zonas afectas a los agentes erosivos, como el agua o el viento, y esto se hace incorporando ya sea geomallas que tienen una red de elementos ortogonales que permiten la fijación de la capa vegetal en su superficie, la instauración de geoceldas que me permiten evitar que se pierda el material y generar una capa mucho más sólida, confinada en la fachada de la estructura, o pudiese ser una solución tipo geobolsas, que, como mencioné antes, tenemos del tipo geobolsas que se pueden llenar o con material granular, o geobolsas que se llenan con inyecciones de concreto, de hormigón o lechada. Todas estas estructuras sirven para poder mejorar la estética del entorno y en el caso de geoceldas y geomallas, promover el crecimiento de la vegetación en la fachada. Las geobolsas principalmente se ocupan en el área de control de erosión o protección en el caso de estructuras costeras o estructuras que se presenten en ríos o taludes cerca de presencia de agua. Entonces, pasándonos un poco sobre lo que les comentaba al principio con respecto al diseño o al desarrollo en particular de soluciones con respecto al refuerzo de la base de estructuras sobre suelos blandos, nosotros vemos acá una serie de imágenes que nos muestran el peligro que supone grandes cargas en terraplenes sobre suelos blandos cuando nos encontramos ante la presencia de un problema de estabilidad global. El principal efecto de incluir la geomalla es la estabilización en el plano transversal de las soluciones, tanto de terraplenes como los que vemos en las fotos, que ya pueden ser terraplenes para uso vial o para uso ferroviario, así como también estructuras de tierra reforzada, como vendrían siendo los muros TEM o los taludes reforzados.
Y en otro segmento o solución aparte tendríamos el uso de las geomallas biaxiales para el refuerzo de fundaciones y plataformas de trabajo, tanto ya sea de estructuras que presenten grandes cargas sobre mi suelo de fundación y yo requiera controlar los asentamientos o mejorar la capacidad de soporte, o el desarrollo de plataformas de trabajo, por ejemplo, los patios de acopio para contenedores de carga. Entonces, con respecto a el funcionamiento en particular de esta solución de refuerzos basales, quiero destacar lo que está en el gráfico. Principalmente nosotros cuando hacemos inclusión de geomallas en la base de un terraplén, una estructura, lo que yo estoy buscando es otorgarle la estabilidad a la estructura para que ésta resista los asentamientos de consolidación primario en la etapa de construcción de mi estructura. Yo lo que busco no es otorgar la capacidad de soporte que el suelo no tiene, sino más bien otorgarle la estabilidad a la estructura para que logre asentarse de forma homogénea hasta que el suelo mismo, producto de la consolidación, sea capaz de desarrollar las tensiones necesarias para poder resistir la estructura que está encima. Esto es lo que yo logro cuando estoy incluyendo una capa única de refuerzo en la base de la estructura de mi terraplén o de mi muro, y tengo por otra arista el mejoramiento de la capacidad de soporte, pero esto funciona principalmente a través de la inclusión de columnas de módulo controlado o columnas de grava o pilotes de hormigón armado. El pilote va a otorgar la función de resistir tanto los asentamientos primarios como de otorgar la capacidad de soporte necesaria para la estructura, en tanto la geomalla lo que va a hacer es controlar los asentamientos diferenciales que se producen entre mis columnas y producto del efecto arco de suelo, que lo que hace es que el suelo que está entre medio de las columnas se socave o se hunda producto de las tensiones de mi estructura que está encima. Entonces, como mencioné, el refuerzo es una única capa, hacemos hincapié en esto con respecto al desarrollo de terraplenes. Esta es la visión del grupo. Nosotros no hacemos soluciones con multicapas, debido a que las tensiones, como menciona la norma británica, que es nuestra norma de diseño, nuestra guía de diseño, el incorporar varias capas produce una repartición no homogénea de las cargas dentro de ambas capas. Por lo tanto, es una sola capa en la interfaz entre el suelo blando y el relleno granular no cohesivo que nosotros tenemos de nuestra estructura de tierra. Con respecto a los análisis que se llevan a cabo para poder verificar que estas estructuras tengan el comportamiento deseado y podamos asegurar obviamente la vida útil de nuestro proyecto, vamos a tener los estados límite último, que corresponden a la estabilidad local del relleno, que es nada más que asegurarnos de que el ángulo o la pendiente de nuestros taludes o estructuras no supere el ángulo de fricción interna del material. En el caso de muros TEM y taludes reforzados, nosotros vemos las estabilidades propias de cada una de estas soluciones, las estabilidades externas o globales de la estructura, y por otro lado tenemos la estabilidad interna, que es una composición del deslizamiento producto de las tensiones mismas del relleno, más la extrusión de la fundación o el desplazamiento de la fundación con respecto a nuestra estructura, producto de las cargas verticales que se propagan en el suelo. Y finalmente, como el último estado límite último, tenemos la estabilidad global de la estructura, que esto típicamente se realiza con cualquier software comercial como RESA o RESLOW o otros presentes o elementos finitos para ver los círculos de falla mediante equilibrio límite de la solución. Y finalmente, para revisar o verificar que la solución esté cumpliendo dentro de los márgenes esperados, nosotros verificamos la elongación de los refuerzos y los asentamientos. En el caso de la elongación de los refuerzos, mencionar que lo común para un diseño a largo plazo va a ser diseñar mis refuerzos para que no se deformen a más de un 5% de su servicio. Esto considerando que el uso típico o comúnmente vamos a ocupar geomallas de tipo poliéster, las cuales su máxima deformación
antes de la falla está alrededor del 10% de deformación de su largo unitario. Y los asentamientos, por su lado, no es posible medirlos con análisis de tipo elementos sencillos o con planillas de cálculo, y por lo tanto lo más óptimo es llevar a cabo elementos finitos para esto. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que debe haber una buena o correcta caracterización de los materiales que yo tengo, y también cuando yo realizo un elementos finitos, si yo tengo, por ejemplo, una capa homogénea debajo de mi estructura, yo no soy capaz de visualizar asentamientos diferenciales. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado con tanto el input que yo le doy a mis programas, como también de mi lectura de lo que yo estoy obteniendo de ellos. Y finalmente, con respecto a lo que les había comentado, con respecto a la capacidad de soporte, por un lado vimos lo que es la estabilidad, por incluir una geomalla dentro de un terreno que viene siendo blando y una estructura encima de tierra, pero si yo quisiera aumentar mi capacidad de soporte, lo que hago es incluir columnas generalmente para poder llegar a un estrato competente. Luego, la geomalla lo que va a hacer es controlar los asentamientos diferenciales entre las columnas y el suelo blando que está entre medio, o, mejor dicho, controlar el punzonamiento de estos pilotes sobre el suelo que tenemos en los alrededores. Y me va a importar tanto asegurar un correcto empotramiento de los refuerzos dentro del desarrollo de mis taludes, como asegurar que el refuerzo otorgue la resistencia adecuada para evitar este efecto de arco de suelo entre medio de las columnas. Entonces, finalmente, con respecto a este último tema, nuestros colegas de Perú han desarrollado un proyecto del cual nosotros siempre tomamos referencia y nos contactamos con ellos al respecto, que es el proyecto de Vía Costa Verde Perú, un proyecto en el cual, al igual que lo que mencioné al final, y ahí tiene el foco a lo que venía con la última parte de la presentación, ellos tenían el desarrollo de muros TEM en un acantilado de 20 metros de altura de diferencia entre la cota donde querían llegar con su terraplén y donde comienza el acantilado en la parte baja. Esto está en una zona costera, un acantilado al borde del mar, y por lo tanto requirieron la construcción de pilotes de hormigón armado de 20 metros de profundidad para llegar al estrato competente. Sin embargo, como el suelo es muy blando, ellos al realizar una cancha de prueba daban cuenta de que se producían asentamientos o deformaciones entre medio de las columnas de hormigón armado, y por lo tanto se hacía necesaria la inclusión de algún material que pudiera permitir la mitigación de estos asentamientos diferenciales. Aquí es donde aparece la inclusión de las geomallas, en este caso de polivinilalcohol, para reducir al mínimo los asentamientos. Recuerden que, como mencioné al principio, nosotros tenemos desde polipropileno, poliéster, polivinilalcohol y aramidas finalmente, que así como son las geomallas con la rigidez más alta, también son las más caras. Nosotros vamos a poder elegir entre ellas para poder incluir en el proyecto dependiendo del control de asentamientos que estemos buscando. Entonces, en el caso de Vía Costa Verde Perú, se incorporan una doble capa de geomallas de polivinilalcohol para poder controlar los asentamientos y así desarrollar una plataforma de transferencia de carga de estos terraplenes que eran de 20 metros de altura hacia las columnas de hormigón armado que estaban debajo. Esa es la altura de los terraplenes, comprendía un viaducto y un terraplén de un acantilado, y finalmente el proyecto se ve así al día de hoy. Bueno, antes de dar por finalizado la presentación, resumirle un poco o hacer hincapié en las ventajas del uso de los geosintéticos en cuanto a lo que tiene que ver con mi reducción de espesores o en la reducción del uso de materiales granulares para relleno. Eso es una de las principales cosas. Hoy en día el Grupo Tierra Armada está muy comprometido con lo que viene siendo
la reducción de nuestra huella de carbono y por lo tanto nos importa mucho ocupar estas soluciones que tienen una mayor longevidad de 100, 120 años de integridad o vida útil, para así dar mayor vida útil a las aplicaciones sobre las cuales estamos incorporando nuestros geosintéticos y así reducir tanto nuestro impacto por medio de acción indirecta, por el transporte, tanto de materiales como de relleno, y también por el uso de áreos que hoy en día cada vez estamos cerca de una escasez de áridos dentro de nuestro país. Recuerden, Tierra Armada no solamente hoy en día está realizando lo que vienen siendo soluciones con muros TEM y bóvedas de hormigón prefabricado, estamos incorporando la experiencia del grupo. Este año nos estamos comprometiendo con lo que vienen siendo las barreras dinámicas, el uso de los geosintéticos y los taludes reforzados también, para que cualquier cosa que necesiten nos contacten a Manuel o a cualquiera que esté en nuestro grupo para poder brindar el apoyo que requieran. Eso fue todo y cualquier pregunta o consulta al chat y Tomás las va a compartir con nosotros. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por tu presentación, súper clara, súper técnica respecto a lo que es el uso de los geosintéticos en el área de ingeniería civil. Y recalcar el punto, no solo somos muros TEM, si bien hoy día, este año cumplimos 60 años desde la invención de la tecnología y de la patente de la tecnología, no solo somos muros TEM, hacemos barreras dinámicas, uso de geosintético, desarrollamos soluciones en el ámbito de la ingeniería civil. Así que les pido que si tienen algún proyecto, si tienen alguna necesidad, se contacten con nuestros especialistas, nos contacten por redes sociales, correo, teléfono, estamos abiertos para poder acompañarlo y acompañarlo durante la ejecución de sus proyectos. ¿Ya? Estamos muy contentos. Va a llegar las próximas invitaciones de los próximos webinars y, como dice Vladimir, les vamos a compartir también esta presentación para que la puedan ver en detalle, analizar con detenimiento y cualquier duda, cualquier consulta, contáctenos. Tierra Armada, recuerden, no solo somos muros TEM. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Bueno, una de las preguntas que nos llegaron sería, ¿cuáles serían los parámetros relevantes a incluir en el modelo de elementos finitos para modelar adecuadamente el refuerzo de suelos bajo fundaciones o terraplenes con geosintéticos? Perfecto, con respecto a este tema, como mencioné antes, hay que tener especial hincapié en los parámetros del suelo que yo estoy incorporando. Los dos principales, la modelación de estas soluciones no es tan compleja en cuanto a la cantidad de partes o elementos que tiene, sino más bien tener bien caracterizado estos elementos. Entonces nosotros vamos a tener nuestro terraplén, que ese ya viene caracterizado directamente desde los requerimientos o establecimientos de nuestro proyecto. El suelo de fundación hay que tener especial cuidado, hay que modelar adecuadamente todas nuestras capas o todo nuestro perfil geológico, ¿cierto? Para poder yo visualizar correctamente si es que voy a tener asentamientos diferenciales o no. Y con respecto a los geosintéticos en sí, a mí me va a importar particularmente la elongación y las tensiones resistentes por mi geosintético. En el caso nosotros como Tierra Armada tendemos a trabajar con Plaxis o FLAC. En el caso de estos dos programas viene desarrollado el elemento, usualmente se trabaja como un elemento elástico o elastoplástico, pero el refuerzo principalmente me va a importar la tensión y el grado de elongación. Y ambos vienen dados por ensayos de materiales que nosotros vamos a realizar a nuestros diferentes geosintéticos. Recordar, aramida es el elemento más rígido, alrededor del 3,5% de deformación unitaria, alcanzan su carga máxima, alcanzan altas cargas resistentes. Luego tendríamos los polivinilalcohol, que alrededor del 5% está su elongación máxima, los polipropilenos, que están del orden del 7%, pero principalmente se trabajan en geomallas biaxiales,
y el poliéster que está del orden de los 10, o ahí oscila dependiendo del proveedor, hasta el 12-13%, pero que son capaces de alcanzar grandes cargas y por lo tanto se ocupan en el uso de geomallas uniaxiales para refuerzo de suelos blandos, lo que vendría de arriba, terraplenes o muros de contención o cualquier otra estructura que yo quiera estabilizar. Perfecto. Y hay una pregunta también de Martín indicando, ¿desde Tierra Armada Chile ofrecen el servicio de ingeniería y especificación de los refuerzos con geosintéticos? Sí, nosotros no somos una empresa que desarrolle productos, ¿ya? Nosotros somos una empresa de ingeniería que suministramos soluciones para nuestros clientes, ¿ya? Entonces nosotros estamos durante toda la cadena de valor, acompañándolos a ustedes en el desarrollo del proyecto para resolver la problemática con un proyecto de ingeniería, posteriormente la entrega de los materiales hasta el sitio y posteriormente, en caso que sea necesario, acompañamos también en la ejecución, ¿ya? ¿Qué hacemos en la ejecución? Hacemos lo que generalmente es la asistencia técnica, que es enseñarle a los equipos que están montando a resolver la duda a cómo instalar estos sistemas a partir del proyecto de ingeniería, ¿ya? Y de esa manera cubrimos toda la cadena de valor asociada al desarrollo del proyecto. Por ende, sí, nosotros hacemos la ingeniería y la especificación de los refuerzos a partir de la problemática específica que sucede proyecto a proyecto. Perfecto. Y si no hay más consultas, acá viene una nueva consulta. ¿Cuál sería el ángulo máximo y mínimo a usar en un refuerzo interno de terraplenes? Si podría ser un poquito más específica, Diana, si te refieres al ángulo de fricción o al ángulo de caída del terraplén, que no queda tan clara la consulta. El ángulo de caída de terraplén. ¿Ves? Sí, el ángulo de caída va a depender directamente de mi caracterización del suelo de relleno que yo esté ocupando. ¿Ya? Lo típico o lo más común que yo encuentro es que el ángulo de fricción de un relleno granular que yo voy a ocupar para un terraplén o para un muro de contención está del orden de los 35 a los 40 grados. Ahora, esto también lleva un factor de seguridad. Por lo tanto, yo no puedo pretender ocupar los mismos 35 grados que tengo en el terraplén, o sea, perdón, en el ángulo de fricción para yo desarrollar mi terraplén, producto de que en Chile, por ejemplo, las cargas sísmicas son muy altas y por lo tanto voy a tener fallas en estos terraplenes producto de la misma acción sísmica. Hay una nueva consulta, Luis, que hace referencia a cuál es la mejor geomalla para una fundación blanda. A ver, esa pregunta es un poco más, depende, mejor dicho, del control que tú le quieras dar a tu solución. La mejor geomalla va a depender de cuánto nivel de asentamiento quieres controlar o cuánto nivel de resistencia quieres adquirir. Si tú tuvieras todos los recursos del mundo, yo te diría siempre ocupa una aramida, pero lo que típicamente se ocupa son geomallas de poliéster. Ese es el elemento más común, el que más se encuentra, el que más disponible está para todo uso, y que en el caso de querer estabilizar soluciones, como yo no quiero aportar capacidad de soporte con la geomalla, me va a bastar con que el refuerzo logre desarrollar la tensión necesaria para la estabilidad en la sección crítica del terraplén. Por lo tanto, como mencioné, para recalcarlo un poquito más, solamente dependerá de tus requerimientos del proyecto, pero lo más clásico que encontrarás van a ser geomallas uniaxiales de poliéster. Sí, complementando esa pregunta, efectivamente, como dice Luis, depende de la funcionalidad, depende del uso, depende de la estructura que tú tengas encima, depende de la posibilidad de asentamiento que tenga la estructura, depende del tipo de suelo que tú tengas, va a ser la mejor materialidad, ¿ya? Cuando tengan una necesidad de esa envergadura, nos contactan y nosotros con
mucho gusto les vamos a dar la asesoría correspondiente para responder y indicarle cuál es la mejor solución para sus proyectos. ¿Ya? Pero no hay una receta única para todos los tipos de suelo, porque hay una variedad enorme y hay una cantidad enorme de estructuras que se fundan sobre suelos blandos. ¿Ya? Por ende, no hay una única solución para ese problema. ¿Ya? Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente agradecerles, que tengan un excelente día, les compartiremos la presentación y estén atentos a nuestras próximas invitaciones a webinar, que también se vienen con temas técnicos muy interesantes, para que vayan conociendo que nosotros como Tierra Más no somos solamente muros TEM. Y los dejamos invitados a ver todas nuestras redes sociales, que estamos activamente compartiendo con ustedes todas las cosas que estamos haciendo. Muy buenos días y nos vemos en una próxima instancia. Que tengan excelente jornada.